tal? Bienvenidos a este servicio. ¿Y qué le parece si antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios, a alabar a Dios, ponemos este tiempo en manos de Dios? De antemano les agradecemos el estar conectándose para estudiar de la palabra de Dios a través de estos medios, y si me acompaña, vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día, te damos gracias por este servicio, te damos gracias porque aunque sea por estos medios podemos seguir estudiando de tu palabra, seguir alimentándonos de las enseñanzas que tú tienes para nosotros, Señor, y te damos gracias por estos medios, Señor. Ponemos este tiempo y este espacio en tus manos, te suplicamos que tú prepares nuestro corazón para recibir de la palabra el día de hoy, Señor, y queremos también aprovechar para orar por nuestras autoridades. Oramos por nuestro señor presidente, te suplicamos que tú le sigas dando sabiduría, Señor, que tú te reveles a su vida cada día más, que él te pueda conocer y que pueda manejar esta nación hermosa, Señor, de acuerdo a tus principios, a tus normas, a tus estatutos y a tus valores, Señor. Te amamos, Señor, y te suplicamos también que tú cuides de nuestras autoridades, Señor, que tú cuides de México, que cuides de nuestros pastores, te lo suplicamos, Señor. Guarda a nuestro pastor Armando Alducin, guarda a su esposita Marta, guarda a todo el cuerpo pastoral de esta iglesia Vida Nueva para el Mundo, te lo suplicamos, Señor, y te damos gracias por cada persona que tiene a bien el sintonizar, el prender su celular, su tele para ver y para alimentarse de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos seguir estudiando, gracias por la libertad que tenemos para hacerlo, y en tu nombre poderoso oramos, Señor. Te suplicamos que no haya barreras que impidan el que nosotros recibamos de tu palabra en este día, Señor, y te damos gracias por cada persona, por cada familia que tiene al bien el estudiar de tu palabra a través de estos medios. En tu nombre poderoso oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, prepárense allí en donde están y vamos a tener un tiempo de alabanza y de adoración. Que Dios les bendiga. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mí, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
se rompe. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Y a la muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló, y a la muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató. Hoy venimos a cantar juntos como hermanos. Te invito a que cantes junto con nosotros y que exaltemos y glorifiquemos el nombre de Jesús. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido
sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Hola, ¿qué tal? Pues una vez habiendo adorado a Dios con todo nuestro corazón, vamos a seguir adorándolo, pero esta vez con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y para esto te quiero leer un par de versículos que aparecen en la Biblia. En Hechos, capítulo 4, versículo 32, nos habla sobre todas las cosas en común. Y te quiero leer un par de pasajes. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto no significa que vivieran en una casota o colectivamente, sino que sabían que todas las cosas que tenían venían de parte de Dios y por lo mismo eran desprendidos para cubrir las necesidades que hacían falta. Dice el 33: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, y ya de ahí sigue el versículo, sigue otro versículo. Pero aquí aprendemos que ellos daban de lo que tenían porque sabían que lo que tenían venía de parte de Dios. Vendían sus heredades y las ponían a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el tener todas estas cosas en común, pasajes atrás nos habla también de que vivían unánimemente, o sea que tenían una misma pasión, tenían un mismo objetivo. Entonces, al ellos vender las cosas que tenían o que sabían que Dios les había dado y suplir de esta manera las necesidades, estaban ellos apoyando a la obra. ¿Qué te quiero decir con esto? Cada que tú das tus diezmos y tus ofrendas, no solo estás dando a Dios de lo mucho que Él nos ha dado, sino que estás ayudando a proveer para el cuerpo de Dios. Estás ayudando a proveer para la iglesia, estás ayudando a que se lleve la palabra, que es lo que más se necesita a otros lados. Parte de lo que das también se usa para ayudar a los más necesitados. Entonces, la iglesia sigue operando, la iglesia sigue repartiendo despensas, la iglesia sigue sosteniendo a misioneros encargados de llevar la palabra de Dios a los lugares donde más se ocupa. Y tú estás ayudando en eso. Estamos teniendo estas cosas en común porque
el hecho de que tú y yo nos mochemos con la obra ayuda a que se siga llevando a donde más se ocupa. Así que, ¿qué te parece si oramos para poner nuestros diezmos y nuestras ofrendas en manos de Dios y para seguir ayudando a la obra, para seguir todos contribuyendo a que tengamos esto en común? ¿Qué en común? El seguir predicando la palabra de Dios, el seguirnos alimentando de sus enseñanzas. Así que, ¿qué te parece si oramos? Señor y Dios, te damos muchísimas gracias porque tenemos la oportunidad de seguir apoyando, y los tiempos han sido difíciles. Este año que comienza no ha sido fácil. Hemos enfrentado distintas cosas, sin embargo, hemos tenido la misericordia de que hemos podido seguir estudiando tu palabra, de que hemos podido seguir comiendo, de que hemos podido seguir vistiéndonos, de que tú has tenido cuidado de nosotros. Y Señor, hoy queremos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Queremos seguir apoyando, seguir motivando a los demás a recibir de tu palabra. Queremos seguir apoyando a la obra, seguir apoyando a los misioneros. Queremos tener esto en común, el ayudar a llevar tu palabra cada día más lejos, a más gente. El ayudar a que no se detenga nunca la predicación de tu palabra. Queremos tener estas cosas en común. Señor, gracias porque tú has tenido cuidado de nosotros. Y el día de hoy simplemente queremos regresarte algo de lo mucho que tú nos has dado para seguir ayudando a la obra. Gracias, y en tu nombre poderoso oramos. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Gracias a todos los que ayudan a que la obra siga creciendo, a que se siga haciendo el trabajo, a que se siga ayudando a llevar la palabra a más lugares. ¿Y qué le parece si allí en donde está se prepara con su Biblia, con un cuadernito, con una pluma para apuntar, para estudiar mejor del tema que vamos a ver el día de hoy? Y vamos a dar la bienvenida bienvenida al servicio en la voz de nuestro pastor David de la Cruz. Que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la Carta a los Romanos, que semana a semana tenemos el privilegio de ser guiados por el Espíritu Santo en las cartas que escribiera Tercio, dictadas por el apóstol Pablo, cartas en las que seguro hay muchísima enseñanza para aplicar a nuestra vida. Y hoy en la carta a los Romanos vamos a continuar en el capítulo 8. Nos quedamos en los versículos 31 en adelante, que comenzamos a leer, siempre viendo que el apóstol Pablo, guiado por el Santo Espíritu de Dios, mostraba la seguridad de la salvación. Y recordamos que hace énfasis desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, la seguridad de la salvación, y hay interrogantes que le siguen al planteamiento que hace el apóstol Pablo en esa certeza, en esa convicción que el Espíritu Santo le ha puesto en la seguridad eterna. Pues bien, ya que usted se ha alcanzado pues su Biblia, un cuaderno para hacer sus anotaciones, que seguro le van a salir algunas interrogantes, bien pueda pues las haga a través de nuestras redes sociales, y con mucho gusto vamos a contestarlas a la luz de la palabra de Dios. Bueno, pues vamos a leer desde el versículo 31 hasta el versículo 39, y dice la palabra de Dios: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta asombrosa seguridad de la salvación, en medio de el vivir en este planeta, batallas espirituales, pruebas, tentaciones, situaciones difíciles, momentos en los que seguro ni un quetzal o un dólar o un peso pudiera estar en su mano, pudiera atravesar la idea, Dios está con nosotros. Pablo se antepone o hace interrogantes antes de que sus lectores las hicieran, y a la luz de la misma palabra les contesta que Dios nunca nos abandonará, ni tampoco ese mismo Dios vivo pues nos abandonará en tiempos difíciles. Es por eso que hoy, a la luz de la palabra de Dios, veremos en este estudio un tema titulado Victoria en medio de la guerra. ¿Sabe usted que hay momentos difíciles en los que nosotros pues pudiéramos hacernos una pregunta, como hace momento yo le comentaba? ¿De verdad Dios está con nosotros? En este momento de aparente dolor, de tristeza, ¿Dios está con nosotros? La respuesta el Espíritu Santo la da en la pluma de Pablo en esta carta, diciendo: el mismo Dios que ya juzgó, el mismo Dios que desde antes de la fundación del mundo conoce su vida, mi vida, el plan profético, todo lo que va a suceder en este año 2021, en los 5 años próximos, en la década próxima, todo Dios lo sabe, nada se le va de las manos. Y esto es increíble, ¿sabe? Porque si desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía quiénes son los escogidos, quiénes son los elegidos, quiénes le iban a recibir como su Señor y como su Dios, Él pues de una manera tan hermosa y preciosa nunca nos abandonaría. Bien, en esa seguridad del amor de Cristo, la facilidad con la que Pablo utiliza las frases en estos versículos nos hacen ver una convicción impresionante. Esa convicción no debe de desaparecer en el creyente, de tener esa seguridad de la salvación, y permanece a más cuando uno tiene tiempos de oración, está en la palabra de Dios a diario, como dice Mateo 6:33, que dijeron los labios del Señor Jesucristo: busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, lo demás es añadidura. Tengamos ese gozo, esa paz que a través de circunstancias que muchas de las veces nosotros no pudiéramos controlar o disipar, pero sí el Santo Espíritu de Dios, pues que nada nos robe la paz. Bueno, vamos entonces al versículo 35 del capítulo 8 de la carta a los Romanos, y que vamos a leer de nuevo, si usted me sigue ahí donde se encuentra, y posterior de esta lectura vamos a la exposición de la palabra de Dios. Dice el versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Primer pregunta, ¿cierto? Segunda pregunta en este versículo 35. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Bien. ¿Sabe usted que la facilidad con la que Pablo utiliza la frase del amor de Cristo de manera intercambiable con amor de Dios, que es en Cristo Jesús, y que leímos en el versículo 39, testifica de su puesto básico acerca de la igualdad de esencia entre el Padre y el Hijo, y así de la armonía completa del compromiso constante y el profundo afecto de las personas divinas hacia los creyentes. Lo que Pablo está diciendo: el Padre nos ama, el Hijo nos ama, el amor del Santo Espíritu de Dios está en nosotros, sobre nosotros, y es derramado en nosotros y viene hacia nosotros. Esto es maravilloso. Entonces el cristiano debe de permanecer a través de la oración y comunión con el Padre Celestial en esa seguridad que lo fortalece, que Dios ha prometido ha estado con nosotros siempre y todos los tiempos. Entonces, la primera palabra que nosotros pudiéramos encontrar, o más bien que encontramos en esta frase, es la palabra separará. ¿Qué nos separará?
Esa palabra separará se traduce alejarse, irse, apartarse o separarse. Nada en la creación puede separarnos del amor divino. Es solamente nosotros o el pecado que nosotros nos separamos. Dios ha permanecido fiel, Dios es fiel por sobre todas las cosas. Entonces, fíjese usted, tan solo por recordar la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, solamente la menciono, y en el capítulo 6 de la carta a los Corintios nos enseña que nosotros nos convertimos en la morada del Espíritu Santo. Y la palabra morada es la casa, se traduce casa propia, casa permanente. Entonces, si recordamos también, primera carta a los Corintios, capítulo 6, Efesios capítulo 1, donde somos sellados por el Espíritu Santo, morada, casa del Espíritu de Dios. Es imposible que el Espíritu Santo salga porque esa es una promesa fiel. Entonces vemos que nada nos separa del amor de Dios. Somos nosotros los que en el momento que pecamos nos apartamos de Dios. No perdemos la salvación, si es usted cristiano. Y la idea es que nadie podrá poner una distancia entre el amor de Cristo y el creyente. Ni el mismísimo infierno puede robarle la salvación, porque ha sido ya decretado por el Padre Celestial. Ya se soltó el mazo en el que fue condenado, ya fue derramada la ira de Dios sobre el cuerpo del Señor Jesucristo. Él ha vencido a la muerte, Él ha resucitado y a través de ese sacrificio expiatorio fue consumado, fue pagado de manera total nuestros pecados. Entonces, no es el amor del creyente a Cristo, sino de Cristo al creyente, ¿verdad? Es decir, nosotros somos los que en algún momento usted ha resbalado, ha patinado, ha dicho, ¿sabes qué? Ya ni quisiera ir a la iglesia. No me gusta ser hipócrita, no quisiera hacer esto, no quisiera aquello. Pero el Espíritu Santo, si usted es cristiano, mora en usted. Lo único que pues, sucede cuando nosotros o usted o yo resbalamos, permítame el término, es que cuando patinamos o pecamos o caemos, el Espíritu Santo se contrista, se empieza como a quedar apretado. Eso es lo que sucede. Entonces nosotros somos los causantes muchas de las veces que el Espíritu Santo no se ensanche en nuestra vida de una manera libre y total, que aunque ese es el llamado en cada creyente, dice Gálatas capítulo 5, hemos sido llamados a libertad. Y esa libertad consiste en concederle el gobierno de nuestra vida al Espíritu Santo. Entonces Cristo amó al creyente cuando no había razón alguna para ello. Cristo, fíjese qué hermoso, qué manera tan hermosa, como si fuera un himno, en donde dice la palabra de Dios, segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Sin haber merecido, sin ser nosotros merecedores de la vida eterna, Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. A usted y a mí nos ha elegido por amor. A usted y a mí Dios, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, nos ha justificado por amor, nos ha elegido, nos ha apartado, nos ha santificado. Y el último eslabón de la salvación, por decirlo de esta manera, es la glorificación, la cual, dice Pedro en la primera carta, en el capítulo 1 y 2, está reservada para todos nosotros. Esa salvación no se echa a perder, esa salvación no es inmarcesible, es incontaminable, está reservada para cada uno de nosotros, es decir, la glorificación. Eso es maravilloso. Él mismo, el Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 10, vino a salvarnos, vino a buscarnos. Y Él afirma que nadie los puede arrebatar de la mano. Jesucristo mismo, con ese amor eterno. En Juan capítulo 10, versículo 28, dice que nadie va al Padre si el Padre no lo manda. ¿Con quién? Con Jesús. Y el Padre pone las ovejas en las manos del Señor Jesucristo. Entonces, pues, Él tiene esa encomienda hermosa de defender esas ovejas. Ninguna se perdió, solo una, Judas. Y cuando Él llega a la presencia del Padre, como dice Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 y 30, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, porque ya fue aplacada la ira de Dios. Ya fue consumado el pago, ya fue hecho el pago. Entonces ahora, por los pecados presentes que nosotros estamos haciendo de manera involuntaria, Jesucristo intercede por cada uno de nosotros. En la misma carta a los Romanos, en el capítulo 8, nos enseña que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, que nos guía hacia el Padre en la oración.
Eso se le llama unidad, como se menciona en Efesios capítulo 1 y 4. De tal manera pues que estamos viendo que no hay nada que separe esa seguridad de la salvación, que nos separe del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, puesto que ya ha sido decretado. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Entonces, si Dios es por nosotros, ¿qué nos separará entonces? Y aquí viene una lista en la que muestran circunstancias en las que alguna persona pudiera decir: Dios me ha abandonado. ¿Sabe? La promesa del Padre Celestial, del Hijo, es la seguridad de la salvación. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo: en el mundo encontraréis aflicción. El mundo los va a aborrecer a ustedes, hijos de Dios. El mundo, a todos aquellos que me han seguido, dice Jesús, los va a aborrecer porque son luz. En Efesios capítulo 5 dice: sed imitadores como hijos de luz. Nosotros tenemos luz, sí, pero somos luz. Esto es impresionante. Y el mundo es tinieblas. En Efesios capítulo 12 nos enseña también que el príncipe de este mundo, el gobernador de este mundo, de este tiempo, de este espacio, es Satanás, el cual gobierna en las tinieblas. Las personas que no tienen a Cristo son gobernados por las tinieblas, están en tinieblas. Por consiguiente, odian la luz. Entonces dice la palabra de Dios que la luz vino al mundo, y Jesús vino al mundo a salvar a aquellos que estaban perdidos. Al recibir a Jesucristo, Juan capítulo 1 versículo 12, somos sus hijos. En Efesios 5 nos convertimos en luz, nos convertimos en cuerpo de Cristo. Primer carta a los Corintios capítulo 6. De modo, amados hermanos, que no hay nada en lo que podamos decir se pierde la salvación, sino por el contrario, tenemos la seguridad eterna. Nada nos puede separar de Dios. Lo primero que encontramos en Romanos capítulo 8, en este precioso pasaje que describe Pablo, ¿qué nos separará? Nada. Del amor de Cristo. Si Él mismo nos ha pagado, de tal manera nos ha amado que ha dado su Hijo. Dice la Biblia, ¿qué nos separará? ¿Tribulación? ¿A qué se refiere esta tribulación? Esta palabra tribulación se traduce estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución, tribulación. Literalmente es una aflicción. Y las dificultades externas de toda índole, así como son las aflicciones por causa de ser cristiano. Voy a leerle Mateo capítulo 13, solamente esta cita porque hay muchísimas. Y en Mateo capítulo 13, en el versículo 21, encontramos algo que mencionó el Señor Jesucristo en relación a la tribulación que va a padecer un cristiano. Mateo capítulo 13, versículo 21. Y dice la Escritura: pero no tiene raíz, dice la Biblia, hablando en la parábola del sembrador. Y en esta sección dice: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El evangelista está escribiendo lo que Jesucristo dijo en relación a la parábola del sembrador. Entonces sí se muestran los rasgos de un cristiano genuino y el que no lo es. Pero ¿qué sucede? Que Dios ha prometido a todos aquellos creyentes en el momento de ser cristianos. Usted puede tener alguna persecución en el trabajo, en la oficina, con su propia familia, que son los primeros que en algún momento se vuelven en contra de usted. Y usted puede mencionar: Dios mío, pues no que iba a haber paz, no que en el momento que iba a tener yo a Cristo todo iba a estar mejor. ¿Sabe? Usted tiene la paz con Dios. Y al orar, en el momento que ora, viene la paz de Dios, que es diferente. Viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para poder soportar las tentaciones, para poder soportar también las aflicciones que el mundo está presionándole, para soportar también las personas que no son cristianas, esa persecución por la cual usted está padeciendo por ser cristiano. Entonces, al momento que usted reciba a Jesucristo como su Señor y como su Dios, tiene tres enemigos, no se lo olvide: su carne, es decir, las obras de la carne, también el mundo, las estrategias del mundo, y le seguirían Satanás. Entonces, aunque usted estuviera padeciendo cosas terribles, Dios está con usted.
Aunque lo estuvieran persiguiendo casi para asesinarlo por ser cristiano, el Espíritu Santo prometió estar con usted hasta el final de los tiempos. Aunque le amenazaran de muerte por ser cristiano, Dios prometió estar con usted y conmigo hasta el final de los tiempos. Aunque le dijeran, sabes, te quito la herencia y te quito todo porque eres cristiano, Dios prometió ser su proveedor. Salmo 23. Dios prometió ser su guía. Juan capítulo 14, versículo 6. Dios prometió estar con usted todo el tiempo. Entonces, la tribulación no le separa del amor de Dios. Las aflicciones son por causas de la fe. Y en la aflicción el Señor está al lado de cada uno de nosotros. El Señor es mi pastor. Nada me faltará, escribe el salmista David. Y esto es algo maravilloso. Jesús es el pastor de pastores, Juan 10. Jesucristo es el mismo pastor que habla a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz. De modo que la tribulación no nos quita la salvación, ni tampoco la tribulación es un rasgo que perdió la salvación, ni tampoco la tribulación es el abandono de Dios. Entonces, ¿qué pasaría con los apóstoles que fueron perseguidos? ¿Qué pasaría con los padres de la iglesia que también fueron atribulados? De ninguna manera. Es una consecuencia del mundo atestado de pecado en contra con la luz. La siguiente palabra que nosotros encontramos en Romanos es la angustia. Y esta palabra angustia se traduce estrechez de espacio, calamidad, vivir angustiado. Y tiene que ver con el aspecto interno de la tribulación. Literalmente estrechez, apuros, aprietos. Es decir, enlazamos la palabra tribulación, que es un momento de angustia, una persecución, puede provocar en el creyente angustia. Es decir, ¿qué va a pasar conmigo? El cristiano tiene que recordar que somos más que vencedores en Cristo Jesús. El cristiano tiene que recordar que el Espíritu Santo mora dentro de usted. El cristiano tiene que recordar que el arma poderosa, más poderosa que tiene el creyente es la oración. Alguno está afligido, dice Santiago, cante salmos. Alguno se siente debilitado, vaya con el anciano y que ore por usted. Esto es impresionante porque sabe que qué hermoso es poder volver a recordar que ese Dios hermoso, el que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas, ese Dios único, verdadero, el que sostiene los planetas, es el que mora, el que vive dentro de usted. Su Santo Espíritu, el que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, es el mismo que mora y lo levanta usted a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la intercesión, de modo que el estado emocional que pudiera ser angustioso se convierte y cambia en gozo, en alegría, en felicidad, en esperanza. Y esa esperanza no avergüenza porque es Cristo Jesús. La siguiente que escribe el apóstol Pablo es la persecución. Y esta palabra persecución literal se traduce como tal: perseguir, persecución por alguna causa. Y la razón de la unidad con Cristo, el Señor, es que está al lado de los suyos que son perseguidos. Acompáñeme, por favor, si es tan amable, al libro de los Hechos, en el capítulo 9, Hechos capítulo 9, en el versículo 5, dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 5. La Biblia dice, cuando Pablo, ¿verdad?, se convierte a Cristo, y se narra de la siguiente manera. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto es impresionante. Leemos entonces lo que dice aquí el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿quién quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Qué quiere decir todo esto? Nadie puede luchar contra el Señor Jesucristo. Nadie puede luchar contra Él porque es un Dios vivo, el único Dios vivo. De modo que cuando hay una persecución del tamaño de la que ejercía, como ejemplo, el apóstol Pablo contra el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el mismo Señor Jesucristo va al frente. De modo que cuando algún cristiano se siente en algún momento tan estrecho, tan incómodo, angustioso, mañana, ¿qué sucederá?
Tengo problemas con el vecino, alguno dirá como ejemplo. Tengo problemas con alguna persona porque sabe, yo soy cristiano. Permanezca en su testimonio, permanezca en la fe, permanezca con los ojos puestos en Jesús, el que es autor y consumador de la fe. Eso es maravilloso. Pedro escribe que los días tormentosos, los días tortuosos, los días angustiosos no se comparan, dice Pedro, porque son leves, esta leve tribulación pasajera. El apóstol Pablo también lo compara en la carta a los Efesios, que no se puede comparar nada de lo que estamos padeciendo con la gloria venidera. De modo que cuando tengamos persecución, siéntase orgulloso, siéntase completamente agradando al Padre. ¿Por qué? Porque es luz en medio de tinieblas. Está lanzando el evangelio de salvación a través de su vida. Está a través de su vida transmitiendo que Jesús vive, a través de su comportamiento, de sus decisiones, de su lenguaje, de todo lo que es en su vida. Está diciendo: Jesús vive y mora en mí. Eso es maravilloso. Tenemos también otra, en donde habla el hambre. Pudiera ser como si fuera algo que se puede desarrollar en su vida, la tribulación. Lo persiguen por ser cristiano y viene la angustia. Dios mío, me siguen persiguiendo, ¿qué hago? Lo persiguen y de momento, es un ejemplo, le cierran las puertas del trabajo. Debía haber hecho lo que me dijo mi jefe, alguno pudo haber dicho. Alterar los libros de Hacienda, acostarme con él o tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Debía haber hecho eso? No, amigo. No, hermano, porque aunque no tuviera para comer, si está usted en la voluntad de Dios, no significa que perdió la salvación. No significa que Dios lo ha abandonado. Esta palabra hambre es la idea de destitución, de escasez de alimento, cierto, pero el hambre viene a veces a la experiencia del creyente, pero no es en modo alguno una manifestación de que Cristo ha dejado de amarle. ¿Se da cuenta? El hermano fulano ya no tiene trabajo, ya no tiene aquello y está todavía cantando, ahora no tiene ni para comer. Pues no, que Dios prometió estar con él y lo ha cumplido. El que le falte a usted algún alimento de algún día, ocasionalmente, no significa que Dios que Dios lo ha abandonado. Cristo mismo, en el momento que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, tuvo hambre y fue tentado. ¿Cómo no se ha preguntado cuando dice Romanos, cuando dice la palabra de Dios, que los que amamos a Dios todas las cosas operan, manifiestan, ayudan, colaboran para bien? Entonces, en el momento que nosotros tenemos escasez económica, no hay tanto alimento o que sucede, Dios mío, te doy gracias porque estoy seguro que la salvación no la he perdido. Estoy seguro que aunque tenga apenas unos pocos frijoles o unos totopos, estoy seguro que moras dentro de mí. Gracias. ¿Por qué? Porque el estado emocional del creyente no debe de variar en abundancia, no debe de variar en pobreza, porque Pablo mismo, el ejemplo, decía: sé vivir en la pobreza, sé vivir en la riqueza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, cuando escribe Filipenses, la carta del contentamiento, en la cárcel, él escribe que ya nadie se acordaba de él. A una familia le da gracias porque qué bueno que te acordaste de mí. Y no te lo digo, dice Pablo, porque me estás mandando una ofrenda, sino porque estoy buscando que tengas fruto. Y ese fruto va a ser anotado en los libros en el tercer cielo. Eso es lo que estoy buscando. Y ahora me gozo porque a pesar de que hubo tanta pobreza, hubo tantas necesidades, no te olvidaste de mí en tus oraciones, dice Pablo en Filipenses. Eso es maravilloso. Pablo experimentó el hambre, pero en serio. El hambre, pero de verdad, en serio. Y jamás dijo: voy a tirar la toalla. Al contrario, se fortalecía en la oración. El ejemplo para usted y para mí, se fortalecía en alabanza. Estaban en la cárcel, cantaban y las puertas de la cárcel se abrían, símbolo de poder del Espíritu Santo. Esto es maravilloso, que aunque usted vea un techo con hoyos, con cartones, con lo que sea, nada es comparable con lo que usted es, un palacio para el Espíritu Santo. Nada, que nada le robe el gozo. Cristo, el amado Padre, el amado del Padre, pasó, le decía yo, hambre,
en el desierto. Y la siguiente la siguiente palabra que nosotros vemos es la desnudez. Es decir, necesitado de ropa. El Señor anunció esto como la experiencia de algunos de los suyos en Mateo capítulo 25, verso 36. Y esto significa, oye, llevo como 20 años con la misma ropa. Alguno dirá, parezco retrato. Gócese en el Señor, porque Dios no ve la apariencia externa, sino la interna. Porque también, si recuerda, Pablo cuando les escribe a las mujeres en Timoteo, les escribe, sabes, no seas tan ostentoso. No es malo que te pongas alhajas, no es malo que te hagas un peinado, pero no exageres, dice Pablo. Más bien el adorno sea de adentro, el adorno sea al interior. Lo mismo nos dice a nosotros. Sabes, aunque sea surcida, aunque sea remendada, pero sabes que tu corazón día a día esté refrescándose en la palabra de Dios, que se esté renovando día a día, que tu estado de ánimo sea aún fortalecido a través de la oración y la comunión con el Padre Celestial, guiado por el Espíritu Santo. Amado hermano, así veas que tienes una latita ahí nada más, que te están persiguiendo por ser cristiano, que no tienes más que un par de zapatos que ya tienes ahí nada más medio rotos. Nada de eso es comparable con haber sido escrito en el libro de la vida y llamarte ahora hijo de Dios. La siguiente palabra que nosotros encontramos es el peligro. Y ese peligro es por causa del evangelio. ¿Habrá usted en algún momento haber escuchado? Los hermanos fulanos fueron y pues a predicar a tal parte y tuvieron un accidente. ¿Seguro estaban en pecado? No necesariamente. ¿Sirve ser prudente? Por supuesto que sí. ¿El pecado puede ocasionar algo? Seguro que sí. Pero no siempre, amado hermano. Porque Pablo decía, he caminado andando en peligros, en carreteras solas, caminando y todo por llevar el bendito evangelio. Así que también cuando pudiera suceder algo en alguna persona, no necesariamente es el pecado. Si usted va de predicador y sucede algo adverso, el Espíritu Santo ha guardado, ha cubierto, ha cuidado de manera completa su alma, su espíritu para la vida eterna. De modo, hermano, que el peligro es la experiencia como Pablo la vivió en la segunda carta a los Corintios. Menciona él en el capítulo 11, verso 26, viviendo en peligros. Pero ¿sabes? En este mundo en donde no hay peligro, cuando vemos que está concesionado por Satanás. Y Pablo menciona la espada, un puñal, un cuchillo, figuradamente de guerra, algo que se usaba para un castigo judicial. La espada con que se ejecutaba la sentencia de muerte. Una amenaza de muerte violenta sobre los creyentes. ¿Cuántas veces a usted lo han amenazado por ser cristiano y llevar un testimonio firme? Por predicar el evangelio y lo han amenazado hasta de muerte. Alguno dirá, pues no, que Dios lo acompaña, no, que Dios está. Eso es real y es verdadero. El Espíritu Santo mora en el creyente, pero Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, que intimida, podrá en algún cristiano robarle la paz, podrá en algún cristiano robarle la vida, pero no la vida eterna. Así murió alguno de los que Cristo mismo dice que amó hasta el fin. Juan murió. Todos los creyentes de la iglesia primitiva, los que se mencionan, todos los apóstoles, con excepción de Judas, por supuesto, murieron ¿de qué manera, amado hermano? Como mártires. Entonces la palabra de Dios nos enseña que la espada, pues murió porque estaba en pecado. No, mi hermano. Pedro, Pablo, Santiago, mártires todos ellos. Felipe, el primer mártir de la iglesia. Todos murieron asesinados. Y el Espíritu Santo los hizo ver con sus ojos espirituales que el mismo Señor Jesucristo los estaba esperando. De modo que la espada no le roba la salvación. De modo que aunque usted padeciera hambre, que aunque padeciera persecución en este planeta, que aunque padeciera también el peligro por llevar el evangelio, que aunque lo amenazaran de muerte, no pierde la salvación. Qué maravilloso es recordar que Cristo mora en nosotros. Otros muchos vivirán eso. Y el ejemplo de Santiago en Hechos capítulo 12, versículo 2 es clarísimo. Una referencia, vamos a regresar a Romanos capítulo 8, versículo 36. Después de leer todos estos
estas anotaciones que Pablo hiciera en relación a la seguridad eterna, vemos cómo Dios siempre ha prometido, promete y lo cumple, que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Dice el versículo 36, como está escrito, por causa de ti, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Por causa de ti, ¿qué? Somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Muy cerca, entre comillas, de donde yo vivo, alrededor de unos 20 o 30 minutos en automóvil, está algo que en México le llamamos rastro de porcinos. Entonces, la manera en que se trata a los animales para el matadero es poco amable. La manera en que se trata a las reses para el matadero es poco amable. El mundo es poco amable con los cristianos. Debe usted considerarse muerto. ¿En qué sentido? A sus pasiones, a sus deseos egoístas, a no buscar su vida para la vanagloria, sino aún más ofrendar su vida en sacrificio vivo. Y Pablo está citando el Salmo 44, verso 22, que a continuación voy a leer de este versículo. Pero, Salmo 44, verso 22, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Por causa de Cristo, por causa de ser cristiano, por causa de levantar el nombre de Jesucristo, por causa de levantar la palabra de Dios, usted es intimidado, es perseguido. Por causa de decir Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, lo corren de alguna población. Por causa de decir no hay otro nombre dado en los hombres más que Jesucristo nuestro Señor, es intimidado por su familia, le quitan la herencia, tantas otras cosas. Alabado sea el Señor, porque esto que vemos en este planeta se va a echar a perder, se pudre, pero las cosas que no se ven, las celestiales, son las que Dios ha preparado para nosotros. Una experiencia común a los creyentes en todos los tiempos es que haya persecución, que el mundo nos vea con odio. Y la experiencia del Señor es también, ¿a quién? En Él, como dice Isaías 53:7, en cada uno de nosotros. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 37, que lo que pareciera una derrota es una victoria. Dice Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, ¿en qué? En la angustia, en momentos de peligro, en persecución, no teniendo para comer, no teniendo ropa, aún más amenazados de muerte. En todas estas cosas, dice Pablo, somos grandemente más que vencedores por medio de Jesucristo, que nos ha amado todo el tiempo. Qué hermoso es recordar la palabra de Dios cuando el autor en el Antiguo Testamento escribiera: con amor eterno te he amado. Un amor inagotable, un amor que no se echa a perder, un amor completamente dado desde el más profundo del corazón de Dios. Ese amor que lo sostiene a usted y a mí en angustias, ya casi a punto de tirar la toalla. Levántese, recuerde quién vive en usted. Dice usted en algún momento de su vida: ya no hay motivo para seguir viviendo. Sí lo hay, es el nombre del Señor Jesucristo. Usted podrá atravesar en algún pensamiento de muerte, de suicidio. Deséchelo, puesto quien le ha dado la vida le puede dar la vida eterna. Aquel que todo lo puede, lo conoce, le ve y tiene grandes planes maravillosos para usted. Es que usted esté eternamente junto con Él. Es el Señor Jesucristo. Ay, Romanos 8:37. Antes significa de una manera enfática en todas las cosas. Se refiere a las aflicciones y problemas que antes estudiamos. El creyente no vence estas cosas en el sentido de escapar de ellas. ¿Recuerda lo que mencionábamos? Posiblemente no escape de ellas, pero sí es un vencedor, y más que vencedor, porque Dios es quien quita los obstáculos para escapar de ellas, y nos convertimos en más que vencedores. Dios, ¿verdad?, muchas veces no le va a quitar los obstáculos, sino le va a dar gracia, la ayuda
para poder superarlos. El cristiano obtiene una gloriosa victoria en medio de todas las cosas. Es por eso que se nos manda pelear la buena batalla de la fe. Pablo le decía a Timoteo, he llegado a la meta. He peleado ardientemente. He contendido la buena, la exitosa pelea. Llegué a la meta y después de eso guardó la fe. ¿Qué implica eso? ¿Es la fe de la salvación? No. Es la fe de la seguridad en las promesas que dice la palabra de Dios. ¿Quién le dijo que era fácil? ¿Quién le dijo que era fácil enfrentarse a un mundo hostil, un mundo completamente lleno de pecado, un mundo lleno completamente de inmoralidad, concesionado a Satanás? ¿Quién le dijo que era fácil? Esos obstáculos solamente los puede quitar Dios. Y a veces no los quita porque le dará gracia, una gracia sobrenatural. Alguno podrá decir, ¿sabe? Fulano, mengano, Dios prometió estar con nosotros. El Espíritu Santo nos mostró en algún momento en la palabra misma que Él acampa en nuestra casa y falleció un familiar, lo secuestraron, pasó esto. Pudo haber pasado, pero nadie le robó la salvación. Tenga usted paz. Dice la Biblia, Romanos 8:37, por medio de aquel que nos amó. Esta frase nos enseña que el Señor Jesucristo amó a la iglesia entregándose por ella. Efesios capítulo 5, verso 25. Dios nos lleva en Cristo de victoria en victoria. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y el poder se recibe por medio del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 4, verso 13. En el momento que usted recibe a Jesucristo como su Señor y como su Dios, que recibe al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le ha sido derramado de manera plena, no en partes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu nos da en medida. De modo que tiene el Espíritu Santo completito. Y estando en Cristo, tiene todo el poder. Y el creyente es más que un vencedor. Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, la Biblia dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo habla de una convicción. Estoy convencido, estoy seguro. ¿Qué le dio esa seguridad? ¿Qué le dio esa convicción? El pasar tiempo con Dios. El estar aferrado espiritualmente. No me suelto de tu palabra. Vivo con intensidad en oración. Clamo a tu santo nombre en tiempos de angustia. En tiempos de duda vengo a la palabra. Me fortalezco en ello. Y eso se convirtió en una convicción. De modo que Pablo decía que ni lo más feo, lo mortal, lo muerto, lo puede separar de Dios. El cristiano descansa seguro en su Señor y la muerte ya no tiene poder espiritual sobre él. El cristiano descansa en las promesas del Señor, le da una seguridad expresada, una afirmación clara para toda la iglesia y le ha dado vida. Una vida zoe, una vida eterna. Cierto, con dificultades, aflicciones señaladas que antes vimos, pero la vida eterna segura. Por lo cual, como dice también Pablo en Efesios en el capítulo 2 y aquí en Romanos, ni ángeles, ni principados, ni demonios, ni una forma plural, ni el trabajo de brujería le puede salvar, le puede quitar la salvación, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. ¿Qué significa? Tengo miedo, ¿qué pasará mañana? Dios tiene el control. ¿Qué pasará en 5 años? La pandemia, pasará esto. Tenga confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de todo. Ni lo alto, ni lo profundo. Términos astronómicos conocidos que se utilizaban para hacer referencia al punto más alto y punto más bajo en el recorrido de una estrella. Es decir, ni lo que hay en los planetas, ni las estrellas, ni aunque cayera una estrella en algún lugar del planeta, le puede robar la salvación. Nada de eso, nada de todo esto lo puede separar del amor de Dios. Vamos a orar. Qué maravilloso. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, recordando lo que el apóstol Pablo escribiera en momentos difíciles
y que nos llevan a un mirar, espiritualmente hablando, a tomarnos cada día más de tu santa mano. Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos oprimidos, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y hoy, en este día, por alguna situación que usted estuviera padeciendo, en la que pudiera atravesarse alguna duda de la seguridad de la salvación, de la presencia de Dios en su vida, junto conmigo eleve esta oración. Señor y Dios, gracias porque me sigues mostrando la seguridad eterna, me sigues mostrando tu fidelidad, tu amor. Gracias, Padre, porque me fortaleces, me animas, me ayudas a seguir adelante. Cierto, somos pecadores, pero creemos que a la diestra del Padre tú estás, Señor Jesucristo, intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Y es por eso que creemos que mañana, pasado, el próximo año, si tú no lo permites estar en este planeta, tú tienes cuidado de nosotros. La próxima década, tú tienes cuidado de nosotros. Te damos gracias, Padre, porque en medida que nosotros te busquemos, en medida que nosotros nos fortalezcamos en oración, te ensanchas en nosotros y tu santo poder nos ayuda en nuestra debilidad, nos fortalece en tiempos difíciles y nos da la victoria en Cristo Jesús. Hoy en este día también, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, es el Espíritu Santo que está tocando a su corazón, a su vida, a fin de que conozcan a Jesús a través de su palabra y que tengan a ese Salvador, al único Salvador del cual habla la Biblia. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Junto conmigo eleve esta oración, reconociendo que somos pecadores, y dígale, Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesús recibió el castigo que yo merecía, que su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos y creo que su Santo Espíritu me da vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón que soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de verdad, con todo nuestro corazón le felicitamos. Es la decisión con trascendencia eterna, una decisión en la que usted ha pasado, el Espíritu Santo lo ha pasado del reino de las tinieblas al reino de luz, que usted ya es hijo de Dios, dice Juan capítulo 1 versículo 12. De modo que las cosas viejas pasaron, hoy usted es una criatura nueva, un hijo de Dios. Gócese en la palabra, estudie la palabra de Dios. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo y todos los que colaboramos en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación